Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy, como estaréis viendo en el título del vídeo, vamos con el segundo caso de True Crime del canal. El segundo, ya sabéis que voy a hacer uno mensual y este es el del mes de marzo. Como estaréis viendo, no voy a hacer ningún tipo de clickbait. Tenemos el caso de Charles Manson, el caso de la familia. Charles Manson es una persona que suscita mucha curiosidad y es que, a pesar de su 1,50 m aproximadamente de estatura, aunque en algunos sitios he visto que era un pelín más alto, yo no sé si quería ponerse algunos centímetros de más o qué, pero bueno, aparte de su baja estatura, de su, digamos, apariencia normal, movió muchas masas y formó lo que se conoció como la familia. Con ello, además, hizo que se perpetrara uno de los crímenes más sangrientos y que más se recuerdan de la historia, y todo ello sin mancharse las manos de sangre. ¿Queréis conocer su historia? Pues quedaos a ver el vídeo. Antes de empezar, deciros que para hacer este caso me he basado en libros que estáis viendo por ahí detrás. El primero es el libro de Charles Manson, de Manson, Helter Skelter, de Vincent Bugliosi, que era el fiscal del distrito por aquel entonces, y también de la novela gráfica que estáis viendo atrás también. Además, me he apoyado en otro libro que se llama Manson, del cual os voy a intentar dejar una miniatura por algún lado, que está, bueno, lo tengo en Kindle y es totalmente contrario a este que estáis viendo de Helter Skelter de Bugliosi. Pero, bueno, tiene sus cosas y de ahí he sacado también. Además, he escuchado varios podcasts, he visto muchos documentales y, bueno, también me he documentado un poco del capítulo de Mindhunter donde aparece Charles Manson. Dicho todo esto, vamos al lío. De todas formas, de todo esto que he leído y de todos los podcasts o todos los documentales que he visto, os voy a dejar más información abajo en la caja de información. Y ahora sí que sí, vamos a empezar. El 12 de noviembre de 1934 nació en Cincinnati, Ohio, un niño llamado Charlie Maddox. Charlie era el hijo de Kathleen Maddox y de su padre biológico, obviamente, porque tiene que tener un padre biológico la criatura, que fue totalmente desconocido, aunque se cree que tiene origen militar, era un militar. Al poco tiempo de nacer Charlie, su madre empezó una relación con un señor que se llamaba William Manson, el cual ofreció su apellido al pequeño Charlie, llamándose a partir de entonces Charlie Manson, o Charles Manson, como lo conoceremos más adelante. Su madre era una camarera que no quería para nada a su hijo, para ella era un engorro, una carga, y esto lo dice el propio Charles Manson en una de las entrevistas, donde dijo que su madre una vez lo intentó cambiar por una caja de cerveza. Gracias a su tío pudo volver a los brazos de su madre, no sé si afortunado o no, y dejar de estar con una familia desconocida, porque efectivamente lo cambió por una caja de cerveza. Al poco tiempo, su madre, Kathleen, fue detenida e ingresó en prisión por un robo de un vehículo, con lo que Charles tuvo que irse a vivir con una familia, con su tía, que eran muy estrictos y lo mantenían bastante a raya. Su tía enjuiciaba continuamente su comportamiento pecaminoso, diciéndole que era un ser que debería ser totalmente excluido de la sociedad. ¿Qué razón tenía su pobre tía? Era inevitable que la falta de esa figura materna y también paterna, al final, y esa, digamos, educación tan estricta, al final hiciera mella en el comportamiento y en la manera de ser de Charlie. Por lo que, queriendo evadirse un poco de la realidad, empezó a delinquir. Empezó robando en pequeños comercios, empezó también estafando, robando coches y agrediendo. Vamos, perlita. A los 14 años se dice que empezó realmente su carrera delictiva. Algo que yo por lo menos no sabía es que en los 10 años siguientes, o sea, hasta los 24, de los 14 a los 24, se casó 2 veces y tuvo además 2 hijos, además de pasar varias temporadas en la cárcel. A ese señor, esos 10 años,
Le escondieron mucho, mucho, mucho. La última de sus ingresos en prisión fue a los 17 años y en esa última, digamos, estancia en prisión, él se acercó mucho a la cienciología, al esoterismo, estudió muchas religiones diferentes de las que absorbió muchos conocimientos. De esta manera despertó un liderazgo que tenía dormido en su interior. En 1967 salió por fin de la cárcel tras pedir por favor que lo dejaran quedarse, aunque obviamente se lo denegaron, y empezó a aplicar todos esos conocimientos que había adquirido durante su última estancia en prisión y empezó a formar lo que después conoceríamos él y todos como la familia. Se hizo con un autobús escolar, lo pintó de negro y se fue desde Ohio hasta San Francisco, recorriendo toda la costa, haciéndose con distintos y variopintos adeptos. Sabemos que por esa época ya empezaba a florecer el Flower Power y él creó algo parecido a lo que podría ser una comuna hippie, pero el pretexto de esa comuna no era el amor, como suele ser normal, sino que era el resentimiento. Fue ahí, en ese momento, donde empezó una época larga además de drogas, sexo libre, música y asesinatos. Charlie comenzó a atraer a un grupo de seguidores a su autobús atraídos por su mensaje. Nadie nunca tuvo a bien decirle que no, todo el mundo lo seguía y todo el mundo cumplía la palabra que Charles Manson decía. Nadie nunca dijo no a mancharse tampoco las manos de sangre. Entre sus adeptos veían a Manson como el Mesías y es que se creían que él y solo él iba a ser la persona que los iba a salvar del apocalipsis. Y es que, aparte de ser una persona súper racista, pensaba que iba a haber una guerra entre los negros y los blancos, que esa guerra, gracias a los Black Panthers, iba a ser, la iban a ganar los negros, las personas negras, perdón, es como lo decía él, ¿vale? Y que, que luego él y su familia iban a ser los elegidos para repoblar el mundo de personas blancas y que iban a ganar y que iban a ir a un sitio donde había árboles con 12 tipos de frutas, había miel, mucha agua, era un cielo maravilloso. En fin, cosas que se le pasaban a este hombre por la cabeza. Prácticamente todas las mujeres de la familia, que luego fue conocida como las chicas de Manson, era porque eran todas o prácticamente todas chicas muy jóvenes que tenían muchos problemas de autoestima bajísima y Manson sabía decirles lo que necesitaban oír y así pues las atrapaba. Tenían problemas emocionales y pensaban que ingresando en la familia, formando parte de esta familia, pues iban a poder solventar todos estos problemas. A posteriori, estas chicas que se iban uniendo las iban usando como reclamo para captar más y así hacer que la familia creciera y creciera y creciera. A todo esto, además de crecer, porque cada vez más iban cogiendo más adeptas, como os he dicho antes, uno de los puntos de esta secta es que, esta familia, no voy a llamarlo secta, es que promulgaban el amor libre y libre es libre, o sea, libre, sin ningún tipo de protección ni nada. Y aparte de tener unas enfermedades de transmisión sexual que os podéis imaginar, pues había embarazos por doquier. Nunca iban al médico y eran las mismas chicas las que asistían a los partos. Los hijos no eran hijos de la persona, de la madre que había parido al hijo, ni el padre era la persona con la que había tenido la relación, el coito, esa persona que había parido al hijo. No, o sea, no eran solamente los padres, podríamos decir, biológicos. Todos eran padres e hijos de todos. Así que ya os podéis imaginar. Pero había una ley no escrita y era que cualquier relación sexual que hubiera durante, entre dos personas o las que fuera de la familia tenía que pasar por el beneplácito de Charles Manson. En 1968, mientras dos de las chicas hacían autostop, dieron con Dennis Wilson, que era uno de los integrantes de los Beach Boys, ¿sí? El grupo de música. Tanto le hablaron de Manson, de la familia y de todo este sarao que días después se presentó allí para conocer al Mesías, a Manson, al mago, como también lo conocían. Y entonces Manson, en cuanto llegó, para captar a Dennis, ¿qué ofreció?
12 de sus mejores chicas para que lo complacieran como buenamente quería, además de drogas por doquier. El LSD era el pan nuestro de cada día y además, pues marihuana por doquier. Por aquel entonces, que no os he dicho antes, vivían en una casa abandonada. Dennis Wilson, viendo el estado en el que vivían, ofreció su casa para vivir con ellos, o sea, para que ellos vivieran con él en su casa. ¿Qué pasa? Que aparte de ser una familia que, droga, sexo libre y tal, no tenían ningún tipo de norma ni de cuidado ni de empatía por lo material. Entonces, bueno, empatía por lo material, empatía por la persona, no tenían cuidado con lo material. Así que cada vez que Dennis Wilson se ausentaba de su casa unos días, pues por alguna gira, algún concierto, le destrozaban literalmente la casa. Hubo un momento en que Susan, una integrante, podríamos decir, muy importante dentro de la familia de Manson, conoció a un señor que era prácticamente ciego y lo engañó, podríamos decir, le prometió, le presentó a Manson y, pues este señor vivía en un rancho que era muy grande y él, como os digo, era una persona ciega. Manson, aparte de tener esa labia que tenía, lo engatusó entre eso y ofrecerle a mujeres, que era básicamente también lo que solía ofrecer, consiguió quedarse en ese rancho y por allí estuvieron un montón de tiempo. Deciros que en ese rancho se filmaron algunos de los primeros episodios de la serie Bonanza y otras películas del western de la época. Pero bueno, la familia fue creciendo, fue ganando adeptos y si por algo fue famosa fue por el crimen que perpetraron el día 9 de agosto de 1969 en el 10.500 de Cielo Drive en Beverly Hills. ¿De quién era esa casa? Era la casa de Sharon Tate y Roman Polanski. Sharon por aquel entonces tenía 26 años y estaba embarazada de 8 meses del, como os digo, director Roman Polanski. Pero no os penséis que todo esto fue al azar y que esa casa fue una cualquiera que eligió Manson para mandar a alguno de sus adeptos para perpetrar el crimen. No os he dicho antes que Manson era un melómano, quería ser músico y había tocado muchas puertas de muchos productores con sus maquetas y su música intentando publicar algún disco. De muchos de ellos salió con un portazo, con otros con una negativa y al final no consiguió publicar ningún disco, al menos por aquel entonces o hasta aquel momento. Pues bien, era ese 10.500 de Cielo Drive donde vivía Terry Pratchett, que era uno de los productores que rechazó en varias ocasiones el publicar algunos de las canciones de los discos de Charles Manson. Como pasó en otras ocasiones, porque entre todo esto que os he contado me estoy saltando muchas cosas porque me quiero focalizar directamente en este caso que fue quizá el más conocido, el más sonado, el más mediático, pero como pasó en otras ocasiones, como os decía, Charles Manson no estuvo presente en el crimen y es que paradójicamente llamamos asesino a una persona que no se manchó las manos de sangre, al menos mientras estuvo con la familia. Ojo al dato. Ese día, ese 9 de agosto de 1969, fueron al 10.500 de Cielo Drive 4 de sus integrantes de más confianza. Fue Tex Watson, que era la mano derecha de Charles Manson. Además fueron Linda, Susan y Katie. Estos 4 jóvenes, que no llegaban ninguno a cumplir los 20 años, fueron puestos de LSD hasta arriba, hasta la vivienda del cineasta y la actriz para cometer el encargo de Charles Manson. Estos 4 muchachos, como os digo, hasta arriba puestos de LSD, llegan súper exaltados y súper nerviosos porque se creen los elegidos por su gurú, por su mesías, así que se sienten muy especiales. Al primero que se encuentran nada más llegar a la casa, al 10.500 de Cielo Drive, es a Steve Pattern. Steve Pattern era un chico que pasaba por allí casualmente e iba a visitar a un amigo suyo que era el conserje de la finca. Como pasaba en muchas de estas mansiones grandes, estaba la mansión grande y había una pequeña finca donde vivía el conserje. Pues bien, este chico, Steve, fue a visitar al conserje y justo cuando salía y se dirigía a su coche, tuvo la malísima suerte de encontrarse cara a cara con Tex Watson. Como os decía, Steve se dirigía a su coche para volver a su casa cuando se encontró de cara con Tex, que no tuvo miramientos ninguno. El pobre Steve no tuvo tiempo de reaccionar y se llevó un disparo que acabó con su vida en el momento.
Aparte de ese único disparo, se llevó otros cuantos, no os penséis que eran pum y chimpún. Podéis pensar que con el sonido de estos disparos la gente que estaba dentro de la casa oiría alguna cosa, pero no se enteraron de nadita de la película y, madre mía, si se hubiesen enterado, la suerte que hubiesen corrido. Ahí sí que sí comienza el Helter Skelter de la familia Manson. En ese momento en la casa tenemos a 4 personas. Roman Polanski no se encuentra entre ellas, ya que está en Londres acabando de rodar una película que tenía en el momento. Deja a Sharon Tate ese fin de semana en casa y además la acompañan 3 personas de las que os voy a hablar en unos momentos. Al primero que se encuentra nada más entrar en la casa es a Wojtek Frykowski. Es el mejor amigo de Roman Polanski y es un aspirante también a director, también como él, polaco. Y además deciros que también dentro de la casa estaba su pareja Abigail, de la que os hablo ahora en un momento. Nada más llegar se encuentra, como os digo, a Frykowski sentado en el sofá, así un poco adormilado, y es que a pesar de lo que he leído en muchos sitios, se piensa que los 4 integrantes que estaban dentro de la casa venían de fiesta y no, simplemente habían ido a cenar y luego estaban tranquilamente en casa, cada uno haciendo lo que quisiera hacer. Frykowski, en su caso, estaba tumbado en el sofá. Se encuentra con Tex de golpe y este, apuntándolo con una pistola, pues le da la bienvenida. Hola, estoy aquí, soy Tex Watson, vengo por ti. No, eso no fue lo que le dijo, ahora os cuento. El pobre Frykowski, la verdad es que no sabe qué pasa, lo único que atina es a preguntar quiénes son y qué quieren. Es entonces cuando Tex Watson indica a Susan, a Katie, que suban arriba, al piso de arriba, a ver al resto de las personas que hay en la casa, mientras él se encarga de Frykowski. Linda, deciros que se queda en la puerta en el coche, porque es la única que sabe conducir y entonces se queda allí expectante por si tienen que salir corriendo, ella con el motor encendido, supongo, como en las pelis. Tex hace levantarse a Frykowski diciéndole que él viene con un mensaje del diablo y que viene para matarlos a todos y cumplir así su obra, o algo así. Comienza a golpearle hasta que le empiezan a sangrar los nudillos y es entonces cuando lo arrastra y lo maniata en una silla. Mientras tanto, Susan y Katie suben a la planta superior en busca de las otras 3 personas que están en ese momento dentro de la casa. La primera es Abigail Folger, que es la heredera de la empresa de cafés Folger y la pareja, como os decía, de Frykowski. El siguiente es Jay Sebring, que es el estilista de las estrellas, podríamos decir, ya que era el estilista que estaba de moda en el momento, que además es muy amigo de Sharon Tate, pero además fue su pareja durante muchísimo tiempo, aunque tienen muy buena relación y Polanski pues lo acepta, porque es que no le queda otra tampoco. Además también, como sabéis, estaba Sharon Tate, que estaba con él en ese preciso momento y que es la dueña de la casa. Sebring se quedó unos días en Cielo Drive con el beneplácito, podríamos decir, de Polanski, ya que sabía que él iba a estar mucho tiempo fuera y que, bueno, pues Sharon estaba en un avanzado estado de gestación, estaba embarazada ya de 8 meses y, bueno, pues Polanski aún tenía que volver sobre el 10-12 de agosto para estar cerca de su mujer en las últimas semanas, por si acaso se adelantaba el caso y quería estar cerca de su mujer, ya os digo, en el nacimiento de su hijo. Antes de bajar a la fuerza, Abigail Folger estaba sentada en la cama leyendo un libro. No, está buscando, pero no sé qué libro estaba leyendo en ese momento Abigail Folger. Ella tenía la puerta un poco entreabierta y vio pasar a Katie por delante. La pobre pues no sabía quién era, pensaba que a lo mejor era alguna amiga o alguien de la casa y la saludó tímidamente. Entonces, pues Katie no fue tan amable, la cogió y la arrastró fuera de la habitación a la fuerza para llevarla al piso inferior, donde estaba Tex dándole una tunda a Frykowski, su pareja. Por otro lado, Sharon Tate y Jay Sebring estaban los dos en la habitación de ella, hablando animadamente encima de la cama, sentados en la cama. Ella iba con un camisón que dejaba ver su avanzadísimo estado de gestación y los dos también bajaron a la fuerza, ellos de la mano de Susan. Mientras están bajando los otros habitantes, podríamos decir, de la casa, con Susan y Katie, Frykowski aprovecha el momento para zafarse y escapar. No llega más allá del porche, que es donde Tex lo intercepta, y empieza a propinarle otra paliza tan fuerte que en este caso rompe la culata de la pistola de los golpes que le dio. Y bueno, no contento con eso, además acabó
de rematarlo con 51 estocadas más. O sea, lo dejó el pobre. Cuando Tex volvió a entrar en la casa, como comprenderéis, pues llenito de sangre después de lo que acababa de hacer, obligó a Susan y a Katie a atar a los otros tres, a Jay, a Sharon y a Abigail, con una cuerda que tenían, atarlos a los tres juntos del cuello y atarlo además a una viga que había en el salón. Abigail consiguió, mientras se estaban atando al resto, desatarse y salió corriendo con todas sus fuerzas para escapar de su terrible final. Pero Susan no estaba dispuesta a ello y salió corriendo detrás de ella empuñando un cuchillo y le dio caza. Mientras cruzaba el jardín, la pilló y mientras Abigail llamaba desconsoladamente a su madre, Susan le propinó 18 estocadas que fueron suficientes para matarla, pero aún así se animó con otras 28 más. ¿Ensañamiento? Un poquito. Mientras esto ocurría, dentro de la casa, Tex disparó a Jay Sebring, obligando a Sharon Tate a mirar, porque estaba bajando la mirada, y obligó a levantar la cabeza a ver cómo su amigo y expareja se desangraba por ese disparo que Tex le había propinado en la zona abdominal. Ese disparo obviamente no lo mató, así que Tex decidió empezar a apuñalarlo hasta que dejó de emitir ningún tipo de sonido. En ese preciso momento llegó Susan de vuelta al comedor una vez había acabado con la vida de Abigail y la había dejado allí tirada en medio del jardín. Y bueno, pues cuando llegó se encontró otro cadáver más, ya solo quedaba viva en el centro del salón la pobre Sharon con una cuerda atada al cuello. Fue entonces cuando Sharon empezó a suplicar no solo por su vida, sino por la vida de su hijo no nato, su hijo que todavía no había nacido y que ella como madre obviamente solo pensaba en él y en querer darle una oportunidad de vivir. Pero, atención spoiler, los demás no tenían ningún interés de que allí saliera alguien con vida. Susan le respondió que su bebé estaba tan podrido como ella y el resto de los habitantes de la casa y que se callara. Diciéndole esto último, le apuñaló en el corazón y luego, a posteriori, fue a por el bebé. Un total de 17 estocadas fueron las que recibió la joven actriz por parte de Susan. Pero ahí no concluía la obra, ahí no concluía el mandato de Manson. Y es que con la sangre que se cree que de Sharon Tate escribieron en la pared piggies, cerdos, y helter skelter. Luego se fueron de la casa dejando una escena terrorífica que se encontraría la señora de la limpieza a la mañana siguiente. Una vez concluido el trabajo, los 4 integrantes de la familia volvieron al rancho donde estaban viviendo con Manson por aquel entonces y le explicaron lo que habían hecho. Manson a su vez les preguntó si estaban arrepentidos o si se arrepentían de algo de lo que hubieran hecho. Ellos obviamente respondieron que no. Y él, pues primero les dijo que debían estar orgullosos de la obra que habían hecho, que ya estaban un poquito más cerca de ese cielo que les estaba prometiendo y que, al día siguiente volverían a salir, pero esta vez los acompañaría porque seguro que habían hecho mucho ruido y que lo habían dejado todo muy sucio y que él sería el que los enseñaría a matar. A la mañana siguiente, como os digo, la limpiadora encontró la escena. No me quiero imaginar a esa pobre mujer cuando llegara allí y viera todo aquello. Y bueno, pues enseguida acudió la policía. La policía, pues imaginaos, cuando llegó allí, lo primero que vio fue en el porche el cuerpo de Frykowski con una piscina de sangre, a Sharon Tate en el centro del salón, a todos, a Sebring y a la pobre Abigail tirada allí en medio y también, obviamente, al pobre Stephen en la puerta al lado de su coche. Tenía que ser un cuadro. Todo aquello tendría que ser una cosa horripilante, horrible. Fue entonces cuando empezaron las investigaciones, pero nunca se sospechó de Manson ni de la familia, obviamente. De hecho, hasta muchos meses después no se supo ni se relacionó nada, relacionaron a ellos con esto que había ocurrido. Incluso Polanski llegó a pensar que podía haber sido alguno de sus amigos o incluso algún enemigo, ya que Polanski en Estados Unidos pues no era una persona que era muy querida y tampoco estaba muy bien vista.
Sangre por todos lados, una carnicería, mensajes escritos en las paredes, cuerpos mutilados. La verdad es que fue algo que conmocionó muchísimo a la opinión pública. No pasaron ni 24 horas cuando Manson, con otros tantos de sus acólitos, se dirigieron al 3301 de Waverly Drive, también en Beverly Hills, muy cerquita de la casa donde había ocurrido todo, de Cielo Drive, de la casa de Sharon Tate. En este caso, condujeron hasta la casa, ya os digo, el 3301 de Waverly Drive, que era la casa del matrimonio LaBianca. Un matrimonio que la verdad no tenía ningún tipo de relación con Manson, ni con nada, ningún sector, podríamos decir, que a Manson le interesara. No tenía nada que ver con drogas, con música, absolutamente y aparentemente nada. Eran solamente un matrimonio que habían hecho algo de dinero trabajando muy duro y eran unos pequeños empresarios. Así que el 10 de agosto de 1969 volvieron a irrumpir la familia, las chicas de Manson, en este caso, en la casa del matrimonio LaBianca, y a él le desquebrajaron un porrón de tiros, no recuerdo ahora mismo cuántos, pero no fueron pocos, la verdad. Y además apuñalaron a su esposa, a Rosemary LaBianca, en 41 ocasiones. Pero no se quedaron contentos con eso, sino que además en el pecho del señor Leno LaBianca escribieron la palabra guerra, war. Y con ella lo que hicieron fue, con su sangre también, bueno, le escribieron algo en la barriga, creo que era Piggies en la barriga o algo así, y además con su sangre también dejaron un mensaje en la pared: muerte a los cerdos. Durante todo este ataque, donde sí estuvo Manson presente, lo único que él hizo, y todo el mundo de los que estuvieron allí dicen lo mismo, o sea, lo corroboran, fue atarle las manos a la señora Rosemary LaBianca. Tampoco se manchó las manos de sangre. Después de esto, todos se fueron al rancho para ver si con ello, con estos dos asesinatos que habían perpetrado, se iba a, bueno, a producir el Helter Skelter. Atención, spoiler, no pasó nada. La histeria, como comprenderéis, en Beverly Hills creció y creció, y como también creció la venta de armas, ya que se incrementó la venta de armas en un 300%, dado estos dos casos que habían pasado en las dos últimas noches en esa zona. Meses después, y sin pretenderlo, fue una de las más aférrimas seguidoras de Manson la que desató todo el Helter Skelter real para la familia, y es que sin querer, vuelvo a decir, delató a Manson y todo lo que ocurrió. Susan Atkins fue detenida, como os digo, unos meses más tarde por el robo de un coche. Una vez dentro de la cárcel, a finales del 1969, cometió un error que fue fatal. Mientras escuchaba por la radio una de las canciones que había compuesto Charles Manson, habló de la familia a su compañera de celda. Le contó su pasado, le contó que al principio Susan Atkins era una bailarina stripper, y que fue gracias a Charles Manson y a la familia que pudo salir de ese pozo en el que estaba metida, y que él fue el que la sacó y era el que seguramente la iba a volver a sacar de donde estaba en ese momento. Le habló también del rancho donde vivían en Death Valley, y también además del mensaje que proclamaba su gurú, su mesías, su Charles Manson. El LSD que tomaba en cantidades ingentes, y el mensaje de Manson hicieron mella en Susan y le anularon totalmente la capacidad de pensar. Solo veía la realidad que le contaba Manson en sus mensajes. Fue entonces cuando se vino arriba y comenzó a jactarse de todo lo que hicieron ese 9 de agosto de 1969 en el 10.500 de Cielo Drive, hablando de cómo ella había acabado con la vida de Sharon Tate, de la actriz del momento, y cómo ella gritaba y, bueno, explicando todo lo que ocurrió esa noche. Ronnie, su compañera de celda, pues obviamente vio el cielo abierto y no tardó ni 0,2 en irse a contarlo todo para asegurarse privilegios a posteriori, a cambio de toda la información que le acaba de contar Susan Atkins. Ahora sí que sí, para la familia Manson había comenzado lo más parecido que iban a conocer al Helter Skelter. Fue entonces cuando detuvieron a Manson y empezó un circo mediático
que no queréis imaginar. Muchos jóvenes, y es algo que a mí a día de hoy todavía me chirría y me escama, iban con sus mejores galas, vestidas con sus mejores ropas, incluso con camisetas y mensajes de Manson, a brindarle su apoyo, incluso a ofrecerse como chicas para la secta. O sea, era una cosa horrible, y todas allí en el juicio cual groupie de un grupo de música. O sea, como los de One Direction o las Aurines. Jolín, me he ido muy atrás. Pero bueno, allí gente a mostrarle apoyo a un asesino. ¿Qué sociedad vivimos? Fue el 15 de junio de 1970 cuando Manson compareció delante del juez después de que Linda, la chica que os decía que estuvo el día del crimen de Sharon Tate y demás, el día 9 de agosto, fue, como os digo, la chica que estuvo en el coche y que, bueno, pues consiguió una inmunidad a cambio de dar toda la información que tenía sobre la familia. Durante el juicio, lo único que Manson conseguía, repetía constantemente, es que él era inocente, que él no había mandado nada y que él, pues obviamente, no había matado a nadie. Exige en ese momento a Vincent Bugliosi, que fue el fiscal del distrito en el juicio, durante el juicio, que aporte pruebas de que efectivamente él mató a Sharon Tate, porque esas pruebas no existen. Y además les dice que las palabras de Linda no son para nada fiables, ya que era una drogadicta y que era además una ladrona. Al no haber ninguna prueba, porque Manson efectivamente no participó en ninguno de los crímenes, la única manera de poder culparlo era a través de pruebas circunstanciales, y ahí Bugliosi, la verdad es que poco a poco fue estrechando el círculo. Manson se vio acorralado poco a poco y fue por eso por lo que se hizo una cruz aquí en medio de la frente a modo de protesta. En una de las últimas sesiones del juicio, Manson enloqueció, se dirigió hecho un energúmeno al jurado, se le encaró, les iba contando cosas, y cuando uno de los participantes, de las personas del jurado, le apartaba la mirada, se iba al siguiente y así sucesivamente, uno a uno con todos. Después de esto, cogió y se acercó directamente al juez y, dirigiéndose a él, le dijo que él no había matado a nadie y que en el caso de que quisiera matar, podría matarlo en ese momento allí mismo. En ese momento lo cogieron y lo devolvieron a su celda mientras gritaba a voz en grito que él era una persona libre, porque la cárcel de cada uno está en nuestra mente, y que él era libre. Durante todo el juicio luchó con uñas y dientes por salvar su vida. Fue el 29 de marzo de 1971 cuando el tribunal lo culpó de conspiración y lo sentenció a la pena de muerte. Sin embargo, en 1972 tuvo un golpe de suerte, y es que la Corte Suprema del Tribunal de Justicia de California abolió la pena capital, por lo que se le conmutó por cadena perpetua. ¡Qué suerte! El 5 de septiembre de 1975, 3 años después y 4 años después de que Manson ya estuviera definitivamente entre rejas, ya sentenciado, uno de sus seguidores, de sus aférrimos seguidores, uno de los que estuvo bastante integrado en la familia y que tuvo una posición bastante importante, intentó asesinar al presidente George Ford, sin éxito, afortunadamente. Y es que, a pesar de estar encerrado y tener cadena perpetua, la familia siguió actuando, reclamando y exigiendo la liberación de su líder, llegando incluso a secuestrar un avión. La vida en prisión de Manson, su día a día, siguió rodeado de lecturas y de música. Y es que una vez en la cárcel llegó a componer muchas canciones, llegó a incluso grabar 2 discos y escribir libros. Flipa, alucinas. Pero es que además varias de sus canciones llegaron a ser versionadas por gente como los Guns N' Roses o Marilyn Manson. Y hasta tuvo tiempo para el amor, señores, porque recibía millones de cartas de fans, de seguidoras, de gente que
quería pues conocer a Charles Manson. Y así fue como conoció a Afton Heitlin Barton, también conocida, como la llamó él, que a él le gustaba rebautizar a la gente, Star. Fue una de sus parejas. Ella tenía 53 años menos que él era una jovencita, ella era una jovencita de 27 años y estuvieron a puntito de casarse, ya tenían todos los papeles en regla, pero hubo un giro inesperado de los acontecimientos. Y es que Manson, bueno, pues se dio cuenta de que Starr quería hacer negocio con la muerte del criminal, vamos a llamarlo, con la muerte de Manson. Es que pretendía que una vez él falleciera, vender todas sus cosas, hacer como poner una capilla ardiente y cobrar entrada. Bueno, tenía un tinglao montado que no os lo podéis ni imaginar. Pero bueno, el criminal se dio cuenta a tiempo y pues no llegó a casarse con ella, obviamente. Manson pasó hasta sus últimos días en la prisión de máxima seguridad de Corcoran en California. Murió a causa de un cáncer de colon el 19 de noviembre de 2017 a los 83 años de edad. Pasó nada más y nada menos 46 años preso en la misma celda y parece ser que salía muy poquito de la celda y que salía muchas veces pues para comer unas patatas y algunas chocolatinas, aparte de las veces pues eso que le obligaban a salir por motivos X. Pero estos 46 años que pasó a la sombra no le han impedido ser un icono pop de pues eso, de los Estados Unidos y de la época. A pesar de estar entre rejas tantísimo tiempo, recibió muchos honorarios recibidos por entrevistas y medios de comunicación que, la verdad, pues le reportaron muchos millones de dólares que desafortunadamente no pudo disfrutar nunca. Como os digo, lástima que no vaya a sacarle provecho. Pero para el resto de sus secuaces también hubo castigo. Leslie Van Houten cumplió cadena perpetua en una de las cárceles de California y a sus 74 años y después de pasar más de 53 años entre rejas, recibió la libertad condicional. Susan Atkins también fue condenada a cadena perpetua. Primero fue condenada a pena de muerte, pero se conmutó por cadena perpetua. Falleció en 2009 a los 74 años de edad. Tex Watson, por otro lado, también fue condenado a pena de muerte, que se conmutó a posteriori, como el resto de los integrantes de la familia, a cadena perpetua. Susan y Tex mantuvieron correspondencia durante los primeros años que estuvieron encerrados en las prisiones de California. Estuvieron separados en dos prisiones distintas, pero mantuvieron correspondencia, donde ambos se animaban a buscar consuelo en la Biblia y Jesús. Y, de hecho, Susan se volvió cristiana evangelista en el 1974. Ahí queda eso. Katie también fue condenada a pena de muerte, pero también fue conmutada por cadena perpetua. De ella no sabemos nada, la verdad. Supongo que seguirá en prisión, aunque la verdad no he descubierto nada sobre ella. Por último, quedaba Linda, que, como os decía, recibió la inmunidad, acordó la inmunidad y se presentó, como os digo, como único testigo de la acusación. Por lo que, como os imaginaréis, no fue sentenciada por ningún crimen. Salió libre, inmune, no pasó nada. Falleció hace poquito, en el 2023, en Tacoma. Allí hasta el 1988 se negó a dar ningún tipo de entrevista a ningún medio y en ese año pues hizo su primera entrevista a un medio público, ¿vale? Y luego en el 2009 se ofreció a participar en un documental que se llama Manson, que lo podéis ver en Amazon Prime, donde vais a escucharla, aunque no la vais a ver porque se quería preservar su identidad. De todas formas, he estado buscando un poco de información de Linda y, bueno, a pesar de tener una inmunidad, tuvo una vida un poco especial. En resumen, este personaje, este ser, Charles Manson, fue conocido como un criminal y, dado a su don de gentes y a su manera de hablar, instigó a muchas personas a matar y a pues, cumplir con muchos de sus mandatos, mancharse las manos de sangre, mientras él, desde su sillón, podríamos decir, él lo único que hacía era orquestarlo todo, lavar cabezas y, bueno, pues que los demás mataran en su nombre. Listo el señor Manson.
Y yo me hago una pregunta, y es que cómo esa persona con ese cantante frustrado, porque al final era un músico frustrado, con esos delirios de grandeza, tuvo el poder de arrastrar a tantas personas. Yo la verdad es que todavía no me lo explico, cómo tantas personas acabaron con el cerebro lavado con la palabrería de este señor de metro 50. En fin, y hasta aquí el caso de hoy. Yo os recomiendo muchísimo que leáis el libro que os estoy enseñando aquí atrás, el de Helter Skelter. La biografía en novela gráfica también está muy guay. Y también el libro de Manson. De todos estos os voy a dejar los links abajo. Hay un documental en Amazon Prime que también es brutal, se llama Manson, obviamente, que es donde os digo que salía Linda, una de las integrantes de las chicas. Y bueno, pues está en inglés, pero la verdad es que tiene subtítulos y se puede seguir bastante fácil. La verdad es que este personaje está todavía en boca de todos, es un personaje, un líder de una secta que ha movido pues muchos documentales, mucho podcast, mucho libro y que, bueno, pues a mí es una persona que me llama muchísimo la atención. Espero que os haya gustado este caso, que me contéis abajo si lo conocíais, si no, si conocíais lo que pasó el día 9 de agosto allí en Cielo Drive y, bueno, pues todo lo que ocurrió con el matrimonio de la Bianca, etcétera, etcétera. Dejadme abajo en los comentarios, dejadme también si queréis que os hable de algún caso concreto. Ya sabéis que los casos que estoy tratando o que voy a tratar o que tengo pensado tratar siempre tienen algún apoyo, digamos, el libro o algo similar. En este caso, como os digo, tenéis ahí unos cuantos y espero que me digáis si conocéis alguno más que yo, la verdad, se me haya escapado. Muchas gracias por estar ahí y espero, como os digo, que os haya gustado. Abajo en la caja de información tenéis todos los links a mis redes sociales por si queréis seguirme y nos vemos el próximo mes con otro vídeo de True Crime. Muchas gracias.